Raúl Salinas, según los corresponsales de France Press en Chile, junto a todos los miembros de la patrulla de Rancagua, fueron examinados minuciosamente en los dos hospitales militares en la época de Santiago. Nunca se hizo público un solo papel. Después de 25 años, el gobierno chileno no ha desclasificado un solo papel sobre esta historia, a pesar de que ya ha transcurrido el plazo legal para hacerlo. En el momento en que Salinas, Valdés, Rojas, Riquelme se meten en la luz, una neblina, como nos ha contado el soldado, parece que invade todo. Algunos miembros notan un golpe tremendo en la espalda, un golpe seco, y creen que pierden la consciencia. Se despiertan y están todos menos Valdés. Es una llanura por completo, sin que nada pueda utilizarse como guarida. ¿Dónde está Valdés? Pasaron así 15 minutos. Y a los 15 minutos, una voz, completamente angustiada, un grito: muchachos. Como nos ha contado Raúl Salinas, como un fardo caído del cielo, apareció el militar, con su uniforme, con el arma a un lado. Algunos testigos, como Pedro Araneda, hablaban de armas completamente retorcidas, de cañones, de fusiles completamente retorcidos. También algunos otros hablaban de objetos en el suelo, de trozos de aluminio. Lo cierto es que Armando Valdés Garrido, después de gritar muchachos, como enloquecido, empezó a llamar a su madre. Los soldados lo cogieron en brazos y se dieron cuenta de una cosa: a pesar de que a las 9 de la noche de aquel día el propio Raúl Salinas le había dado los efectivos para afeitarse, tenía una barba de 5 días. Un detalle poco significativo, de no ser porque su reloj no marcaba el 25 de abril, sino el día 30, y estaba parado a la misma hora en que apareció el objeto volante no identificado. Armando Valdés Garrido, siempre según las fuentes de los 8 soldados, dijo unas frases, como si no fuese él, con un estado de locura. Dijo: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. A partir de ese instante, nadie sabe qué ocurre con estos soldados. Son diseminados por completo. El silencio más absoluto. Y ahora precisamente Milenio 3 quiere penetrar y romper ese profundo silencio oficial. El valeroso cabo del ejército chileno fue obligado a guardar silencio sobre lo ocurrido en los desiertos de La Pampa y Uscuma. Los miembros de la patrulla, uno a uno, fueron destinados a diversos lugares alejados entre sí. Comenzaba un largo silencio de más de 25 años, por orden directa del general Pinochet. Armando Valdés y los suyos no volvieron a verse jamás y fueron sometidos a diversas pruebas médicas en busca de una complicada verdad. La Junta de Jefes del Estado chileno decretó el silencio absoluto, amparándose en el decreto, para no dar ningún tipo de información. Fueron completamente apartados unos de otros, nunca han vuelto a hablar entre ellos. Lo más curioso, y nadie sabe por qué, es que el 19 de septiembre del año 77, Armando Valdés Garrido, el jefe protagonista de lo que le ocurrió a esa patrulla en Pampa y Uscuma, hizo el desfile armado de cada año en Chile, solo y por delante de todos los mandos. Nadie sabe por qué. ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Quedó algún resto? ¿Se investigó de alguna forma? Humberto Rojas, otro de los soldados, hoy suboficial de Carabineros en Chile, nos hablaba de que al día siguiente pudieron ver marcas en el terreno. De esto jamás se ha dicho oficialmente una sola palabra. ¿Por qué le digo que era grande? Porque delante le explica los cráteres que quedaron, ¿cierto? Eran 2 al lado del centro, digamos así. Entonces no eran pequeños. Ahí habla de una nave grande, de un objeto grande. El cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y nos ofrecía a nosotros también que rezáramos. Entonces él decía, dentro de sus plegarias lógicamente, y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó, y mi cabo, lo buscábamos, gritamos, no apareció. ¿Dónde estuvo Armando Valdés? ¿Qué pasó con su reloj? ¿Por qué se había adelantado en el tiempo? Un año después, el maestro Pedro Araneda confiesa a un periodista, Luis de Roch, y a su compañero Luis Maturana, esa curiosa incidencia, el hallazgo de un trozo de aluminio
algo parecido al hierro de un motor. No sabemos qué fue de él. Lo cierto es que Luis Daroch y su compañero enfermaron. Este primero murió después de manipular aquel objeto de forma extraña. Sería uno de los mitos o leyendas, quizá no certeras, que han rodeado, como extraños parásitos, esta historia envuelta en silencio. 3 días después, el Mercurio, la Estrella de Arica, los principales periódicos de Chile copan sus portadas con la historia de la patrulla del regimiento Rancagua, que perdió el tiempo, que perdió el sentido de la realidad y que se difuminó de alguna forma en aquella neblina extraña con 2 objetos sobre Putre. Hubo un informe concreto, que son las únicas letras oficiales que en aquel momento el ejército da sobre el asunto. Comunicado oficial de la Junta de Gobierno Militar de Chile. Primero, el ejército no se pronuncia a los hechos mismos relatados por los integrantes de la patrulla. Segundo, desde el momento que sucedió el hecho hasta que este fue dado a conocer por la prensa, no se había dado versión oficial por parte de esta institución. Tercero, se manifiesta que las versiones dadas por la prensa hasta este momento son, en lo general, coincidentes con los relatos de la patrulla. Una extensa tela de silencio se empezó a cernir sobre todos los protagonistas de esta historia. Hubo un periodista, Jorge Faundes, que poco después de aquel incidente intentó saltarse aquel decreto 1281, con el que el caso había sido hundido en el más absoluto de los anonimatos. Envió una carta al principal gobernador de Santiago de Chile en la época, y es muy curioso su respuesta. La respuesta en concreto firmada por el gobernador y coronel del ejército Óscar Figueroa. Negaban, después de esta carta, la posibilidad de hablar con los testigos, pero decía en uno de sus textos: cumplo con dar respuesta a su petición de autorizar al cabo del segundo ejército Armando Valdés Garrido y al resto de la patrulla para que sean entrevistados por este diario con relación a su participación como testigos en una experiencia extraterrestre ocurrida el 25 de abril de 1977 en la localidad de Putre. Experiencia extraterrestre firmado por Óscar Figueroa, coronel del ejército de Chile. Muchos mitos en torno al silencio de todos los protagonistas, muchos mitos en torno a qué ocurrió en esos 15 minutos en que el cabo Valdés se esfumó delante de la patrulla, mucho silencio en torno a por qué algunos guardan marcas en su piel desde aquel día. ¿Por qué, por ejemplo, las armas, los fusiles que ellos llevaban, estaban completamente retorcidos según los testigos? ¿Cómo es posible que algo que no existe dejara esas marcas como embudos donde la tierra había sido extraída, como aspirada? ¿Qué clase de broma gigantesca se había gestado en aquel lugar desértico del norte de Chile, casi en la frontera con Bolivia? Empezó un organigrama del silencio, como hemos dicho. Y vamos a hablar con una persona que nos va a contar cosas que no se han dicho hasta ahora. Hablábamos de mitos que a veces se adosan a estas historias. Quizá hay un caso matriz real, pero luego el tiempo, el desconocer los datos, las bocas selladas, hacen que cada uno quizá aporte de su cosecha. ¿Es cierto que Pinochet personalmente consideraba al cabo Valdés y a la patrulla como unos elegidos? Hubo un periodista español que se entrevistó personalmente con Augusto Pinochet y hablaron del tema. Vamos a conocerlo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Juan José Benítez, no hace falta ninguna presentación, investigó profundamente el asunto del cabo Valdés, de Armando Valdés Garrido. Se desplazó a Chile en varias ocasiones y de primera mano supo el aparente oscurantismo, la ocultación, o por lo menos las reservas que tenía la Junta Militar sobre el caso de este individuo. Juanjo Benítez, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias, igualmente buenas noches y feliz año para ti. Y feliz año para ti, Juanjo, claro que sí. Bueno, no sabemos si nos encontramos ante un mito, si nos encontramos ante, bueno, una exageración o casi una leyenda, o es cierto, Juanjo, tú que lo has vivido en tus carnes, que la órbita militar chilena tenía mucha prudencia con el caso del cabo Valdés. Pues mira, yo no he publicado todavía,
no he publicado nunca lo que ocurrió a ese respecto. Puedo decirte que en una de las visitas que yo hice a Chile llegó a mi conocimiento de que efectivamente los militares chilenos habían participado en la investigación del caso del ahora sargento Valdés, y era lógico porque entonces el entonces cabo pues era un militar, ¿no?, del ejército de tierra. Bueno, total, que resumiéndote un poco la historia, yo me puse en contacto con determinados militares chilenos y me lo confirmaron. Y bueno, pues sucesivos viajes, con gestiones que fueron bastante laboriosas, al final del año 89 yo tuve la oportunidad de tener una conversación de 4 horas con el entonces general Pinochet en su casa, en privado. Y yo recuerdo que estuve hablándole del tema de los papeles de los militares sobre el caso Valdés durante esas 4 horas. Entonces el general me contestaba siempre saliéndose por la tangente, me decía que este hombre estaba loco y que no era cierto y que aquello no era verdad y que era una tomadura de pelo. Entonces yo recuerdo que en un momento determinado de la merienda se levantó, se fue a un despacho que estaba enfrente, tomó un teléfono y habló con alguien. Y entonces, bueno, yo supuse que era una conversación pues que tenía entonces Pinochet con alguien de su equipo o particular, no lo sé. Total, que regresó a la mesa, seguimos hablando de lo divino, de lo humano. Yo seguí insistiendo en la posibilidad de conseguir esos papeles, pero el general, pues nada, se hizo absolutamente el loco. Bueno, total, que me marché de la finca de este hombre y al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamaron a la puerta de mi hotel, apareció un militar vestido de uniforme, me pidió el pasaporte, yo me identifiqué, pensé que había metido la pata en algo, y cuando ya el hombre se aseguró de que la persona que tenía delante era la que correspondía al pasaporte, pues me entregó un paquete diciéndome de parte del general. Yo me quedé absolutamente absorto, abrí el paquete y era toda la documentación oficial militar, secreta y confidencial hasta estos momentos que yo te lo estoy revelando a ti, Iker, sobre el caso Valdés. Una documentación que yo no he publicado todavía. Caramba. Juanjo, ese paquete misterioso, ¿nos puedes comentar algo? Sé que es difícil, pero o al menos sí, mezclado con tu opinión. ¿Ese paquete, por ejemplo, cambió tu opinión de esta historia clásica que hoy estamos recordando? Bueno, no cambió mucho porque yo lo había investigado ya, me había entrevistado con él en 3 ocasiones, con el cabo Valdés, con parte de la patrulla, y yo tenía, y con investigadores chilenos también, incluso con la primera persona que le grabó al cabo Valdés después de aquellos acontecimientos, en fin, había hecho toda una serie de investigaciones que me demostraban que efectivamente había pasado algo muy extraño y que era cierto y que realmente era muy interesante porque habían sido pues prácticamente en 15 minutos el paso de casi de 5 días. Entonces lo que yo vi en estos papeles eran informes médicos, informes de los psiquiatras, especialmente sobre las investigaciones que habían hecho sobre esta persona y que pues confirmaban que efectivamente había habido un problema y que algo había sucedido, ¿no? Entonces a mí no me sorprendió, me sorprendió por un lado porque los militares siempre habían negado que hubieran participado, ¿no?, en ese tipo de investigación, y esos papeles demostraban físicamente que no era así, es decir, que realmente los militares se lo habían tomado muy en serio, por lo menos los militares chilenos, también los norteamericanos, y que el caso era auténtico. Pero una de las cosas que no quiero que se me olvide es que al cabo de unos años yo regresé, o al cabo de unos meses regresé a Chile, volví a ver al general Pinochet en su casa. Y yo recuerdo que en otra conversación que tuve con él allí, le pregunté y le dije, pero vamos a ver, mi general, usted estuvo negándome durante 4 horas que el caso fuera real, que el señor Valdés era un loco, etcétera. Y sin embargo, al día siguiente usted, a través de un ayudante suyo, de un edecán, me entregó, supongo que parte de la documentación que habían efectuado los militares. Entonces, el general se me quedó mirando y en voz baja me dijo, usted no lo va a creer, pero los norteamericanos graban todas mis conversaciones.
Tremendo. Juanjo, da la sensación también de que este caso se llama el Cabo Valdés, pero que hubo toda una patrulla que también sufrió por lo menos algunas anomalías. ¿Tú has llegado a pensar que esa patrulla de 7 hombres también parece que perdió el tiempo, la consciencia, o que fueron partícipes de la misma historia extraña? Bueno, por lo que yo he podido averiguar directamente con varios de los miembros de la patrulla, creo que no. Creo que ellos... lo que pasa es que la historia es bastante más larga de lo que siempre se nos ha contado, lo que hemos leído. La historia es un poco más complicada. Pero realmente los soldados que están allí, la patrulla que están con los caballos en aquel lugar, en el fin del mundo y casi a 15 grados bajo cero, pues lo que hacen es ver una serie de evoluciones de unos objetos que terminan descendiendo a cierta distancia, no demasiada, y bueno, que según me contaron no era la primera noche que los veían, sino que ya los habían visto en otras oportunidades. Pero que yo sepa, por lo que he podido deducir de las conversaciones directas con los miembros de la patrulla, creo que no hubo ningún tipo de alteración en cuanto al tiempo, etcétera. Sí la hubo respecto al Cabo Valdés. El Cabo Valdés sí reaccionó, como nos han contado, desapareció de la vista de la patrulla y a los 15 minutos aproximadamente apareció otra vez con el reloj que llevaba, el calendario alterado y con una barba muy cerrada. Yo recuerdo que estuve entrevistando a la primera persona que le habló al Cabo Valdés después de la experiencia, y repito que le grabó, y bueno, de las cosas que insistía es que este hombre se había afeitado antes de iniciar la guardia y sin embargo presentaba una barba de 5 días. Ese maestro Pedro Araneda, ¿no?, que era el primero que al parecer recibió a la patrulla y se quedó horrorizado ante el espanto que demostraban estos. De todas formas, Juanjo, hay un detalle que tú estoy seguro que has conocido en otros asuntos, que es sospechoso, y es que parece ser que la patrulla es diseminada y nunca más vuelven a juntarse, nunca más pueden compartir opiniones, e incluso algunos de los soldados echan en falta esto, ¿no? Sienten rabia de no haber podido, bueno, pues hacer una especie de refrendo de opiniones entre ellos. No les volvieron a dejar hablar. ¿Esto es significativo? Sí, es muy significativo y efectivamente, como tú dices muy bien, los diseminaron a las pocas horas. Bueno, pues cada uno se fue por un lado. Los mandaron a cada uno a diferentes lugares, y lo más grave de todo esto es que había una familia de campesinos relativamente cerca que vieron lo que pasó esa noche y que algunos fallecieron de cáncer. Hubo una serie de objetos que aparecieron extrañamente en la zona, que los recogió, algunos de ellos los recogió esta familia, y bueno, al cabo de un tiempo murieron, como te digo, de cáncer. Es decir, hay toda una historia que no se ha investigado suficientemente bien, o que por lo menos no se ha difundido, que efectivamente pues nos dice que hubo un caso muy interesante, muy complejo, y como tú decías muy bien al principio, pues uno de los clásicos ya, ¿no? Lo que sí creo es que en el caso concreto de Valdés, este hombre era una persona muy cuerda, o es una persona muy cuerda. Lo que pasa es que tuvo, no sé si la buena o la mala suerte de entrar en una iglesia que al final, pues no sé cómo, de qué manera consiguieron que su experiencia fuera identificada por el propio Valdés como cosa del diablo. Juanjo, y ya por último, y sé que es muy difícil, pero para resumir, ¿tú qué crees que ocurrió? Es decir, ¿qué le pasó a esa patrulla y dónde pudo haber estado esos 5 días este individuo? Pues mira, es uno de los grandes misterios de este caso. Nadie sabe realmente qué es lo que pasó en cuanto a la distorsión del tiempo. Yo estoy seguro, completamente seguro, que efectivamente por lo menos aparecieron 2 objetos, 2 naves. Una de ellas llegó a tocar el suelo probablemente, y no sabemos por qué ni cómo este hombre, el Cabo Valdés, pues no sé, fue secuestrado o abducido, o no sé, o teletransportado, no sé qué palabra utilizar, durante 5 días nuestros, pero realmente durante 15 minutos nuestros. Es decir, que es una distorsión del tiempo, pero siempre se ha distorsionado el tiempo al revés. Aquí es en el sentido contrario, ¿no? Yo de eso estoy completamente seguro. Es decir, que Valdés tuvo una experiencia extraordinaria y que fueron testigos el resto de la patrulla y los 300 caballos, que claro, lógicamente no pueden hablar, pero y la familia famosa de campesinos que estaban a muy poca distancia.
Juanjo, pues una vez más nos has dejado un poco helados con estas nuevas indagaciones, que además te agradecemos de verdad de corazón que hayas compartido con nosotros en Milenio 3, porque nos da la dimensión de esta historia, que no solo es lo que se contó, sino mucho más. Un abrazo muy fuerte, Juan José Benítez. Muchas gracias, Iker. Un abrazo y suerte para todos.